En el vídeo anterior, dentro de este curso sobre anti-Marx para la Universidad de las Hespérides, estudiamos el fenómeno del fetichismo de la mercancía y concluimos ese vídeo diciendo que el fetichismo de la mercancía era la manifestación históricamente concreta dentro de una sociedad capitalista de otro fenómeno mucho más amplio y general a lo largo de la historia, como es el fenómeno de la alienación. Pues bien, en el vídeo de hoy, con el que concluiremos el primer bloque de este curso dedicado a estudiar la mercancía, reflexionaremos sobre el fenómeno de la alienación. ¿Qué es para Marx la alienación? Marx define la alienación como un error, un defecto, algo que no debería ser. Por tanto, podríamos decir que la alienación supone la presencia o la ausencia de algo que da lugar a la división o al establecimiento de relaciones disfuncionales y antagónicas entre dos entidades. ¿Qué significa que una relación es disfuncional? Pues que no satisface los fines para los que surgió o fue creada, o también que carece de sentido, de propósito, para los entes que la conforman. Ahora bien, cuando una relación es disfuncional, o carece de sentido, de propósito, para los entes que la conforman, lo esperable es que esos entes, o al menos alguno de esos entes, rompiera, destruyera esa relación disfuncional o sin sentido. Pero eso no sucede, y por ello la alienación también supone un cierto sometimiento de esos entes a esa relación disfuncional o sin sentido. Es decir, que esa relación disfuncional termina dominando a las entidades que la conforman, o como mínimo a alguna de las entidades que conforma esa relación. Por tanto, diremos que el sujeto S está alienado con respecto al objeto O cuando la concurrencia de las circunstancias C, la presencia o la ausencia de algo, impide el establecimiento de una relación armónica, funcional, entre el sujeto S y el objeto O. Y a través de esa relación disfuncional, el objeto O dominará al sujeto S, o como poco, el sujeto S será incapaz de alcanzar a través del objeto O los fines que pretendía lograr cuando estableció esa relación disfuncional. Conviene aclarar, eso sí, que cuando hablamos de sujeto S o de objeto O, no estamos equiparando necesariamente sujeto con persona y objeto con una cosa inerte. Sujeto es simplemente el ente alienado, sea una persona o una cosa, y objeto es el ente alienador, sea una persona o una cosa. La alienación para Marx, siguiendo a Aurelio Arteta, puede ser de dos tipos: alienación externa y alienación interna. En la alienación externa, el sujeto establece una relación disfuncional con un objeto externo a sí mismo que termina dominándolo y subyugándolo. Por tanto, la alienación externa supone que el ser se coloca al servicio de otros. El sujeto no tiene fines propios, sino que se subordina a los objetivos propios de ese objeto alienador. Por otro lado, la alienación interna se refiere a que el contenido material del sujeto establece una relación disfuncional con la forma social, con la forma de ser dentro de la sociedad que adopta ese contenido material. Es decir, que la materia se somete al rol social que ha de desempeñar esa materia. De ahí que la alienación interna implique ser de otro modo distinto a cómo es o a cómo podría llegar a ser la materia. La alienación interna o autoalienación implica, por consiguiente, corrupción, anulación, vaciamiento, destrucción de la materia por parte de la forma social que adopta esa materia. Ambas formas de alienación, tanto la externa como la interna, adquieren su expresión máxima en el capitalismo. En el capitalismo, los sujetos, los seres humanos, se someten al capital o al mercado que termina subyugándolos a todos ellos. Y al subyugarlos, que esto sería la alienación externa, impide que esos seres humanos desarrollen, expresen libremente su personalidad.
se convierten en meras formas sociales, trabajadores asalariados, cuyo único propósito dentro de esa sociedad es reproducir a una escala incrementada el capital. Al colocarse al servicio del capital, la identidad, la personalidad de esos seres humanos queda totalmente anulada o corrompida, que eso sería la alienación interna. Ahora bien, que la alienación alcance su grado máximo bajo el capitalismo no significa que solo exista en el capitalismo. La alienación se da en cualquier sociedad clasista, en cualquier sociedad donde se establezcan relaciones antagónicas entre clases sociales, porque en esas sociedades las relaciones de clase dominarán a los sujetos, que no podrán unirse armónicamente para desarrollar su naturaleza comunitaria. Pero, como decía, que la alienación esté presente en todas las sociedades clasistas no impide que ésta alcance su forma máxima dentro de las sociedades capitalistas. Y dentro de una sociedad capitalista podemos detectar dos grandes objetos alienadores, que en realidad uno no es más que la evolución dialéctica del otro. Por un lado, el mercado global y por otro, el capital. Como todavía no hemos explicado qué es el capital para Marx, vamos a dejar esta parte del análisis para más adelante. Y nos vamos a centrar a explicar por qué el mercado genera alienación. En las sociedades mercantiles, es decir, en aquellas donde la forma principal de riqueza es la mercancía, sociedades donde la división social del trabajo se articula a través de la propiedad privada descentralizada de los medios de producción y, por tanto, del intercambio de mercancías fabricadas por productores independientes los unos de los otros, en ese tipo de sociedad, en una sociedad donde se dan esas circunstancias, donde está presente el mercado, se produce una alienación entre el sujeto y su trabajo. Los productores no solo se ven sometidos, dominados por el objeto de su trabajo, están subordinados a la mercancía. Eso sería la alienación externa. Sino que además los productores, como productores, pierden el control sobre el contenido de su trabajo. Es decir, su actividad productiva, que es lo que caracteriza en última instancia a los seres humanos, pierde su sentido, pierde su identidad. Es una actividad productiva deformada por el mercado. Y por tanto la naturaleza productora del ser humano, el Homo faber, se ve anulada, corrompida o vaciada por el mercado. Dicho de otra manera, el ser humano no desarrolla aquellas actividades productivas que le permitirían autorrealizarse y florecer como ser humano individual y diferenciado frente a otros, sino que la actividad productiva del ser humano viene dictada por una fuerza impersonal como es el mercado. Es el mercado el que le indica qué tiene que producir y qué no tiene que producir. Es el mercado el que le marca la relación que tiene que establecer con los medios de producción que utiliza para fabricar mercancías. Es el mercado el que le dicta qué relaciones productivas puede establecer o no puede establecer con otros seres humanos a través, además, del intercambio de mercancías. La naturaleza social del ser humano, por tanto, aparece únicamente canalizada a través de la mercancía. Un individuo solo entra en contacto con otro individuo a través del nexo social que constituye la mercancía. Por eso decía que el fetichismo de la mercancía es una manifestación históricamente concreta, específica, del fenómeno más general de la alienación. El mercado, en suma, domina, subyuga, oprime al ser humano como Homo faber y al despojarlo del control de ese aspecto clave de su naturaleza, transformarse a sí mismo a través de su actividad autodeterminada, también anula el despliegue de las potencialidades de ese ser humano. Por expresarlo con un ejemplo muy reduccionista, podría ser que una persona tenga habilidades, facultades, predisposición para convertirse en un maravilloso poeta, en un maravilloso pintor, en un maravilloso médico, pero el mercado le dicta, le impone que tenga que convertirse en camarero.
porque solo intercambiando sus servicios mercantiles como camarero, esa persona será capaz de alimentarse y de obtener sustento material dentro del mercado. Por consiguiente, el mercado, en contra de la voluntad de esa persona, le dice que tiene que dedicarse a algo que es contrario a sus potencialidades. Y al atascarlo en esa actividad productiva, en ese trabajo que desempeña a desgana en contra de su auténtica motivación, termina corrompiendo, anulando, vaciando de sentido su misma existencia. En este sentido, Marx nos dice que la alienación del mercado sobre el trabajo humano se manifiesta en 4 dimensiones. El ser humano como trabajador se ve alienado frente al producto de su trabajo, se ve alienado frente a su propia actividad productiva, se ve alienado frente a su propia naturaleza como productor social y se ve alienado en última instancia con respecto a otros seres humanos igualmente productores alienados. En primer lugar, el ser humano productor se ve alienado frente al producto de su trabajo en un doble sentido. Por un lado, ese producto de su trabajo se convierte dentro del mercado en un mero portador de la forma mercantil. Lo importante del producto del trabajo de un trabajador no es que sea una silla, no es que sea un libro, no es que sea un ordenador, es que cualquiera de estas cosas constituye una mercancía. Es decir, cualquiera de estas cosas vale dentro de la sociedad mercantil porque posee valor, es decir, porque es la encarnación de trabajo humano dentro de la división social del trabajo. Lo importante no es el contenido material concreto de esas cosas, de ese producto del trabajo. Lo importante es que es una mercancía con un determinado valor que la vuelve intercambiable por otras mercancías. Y por eso el trabajador no reconoce ese producto de su trabajo como algo propio, como algo personal, porque es una mera masa de valor indiferenciada frente a todas las otras mercancías del mercado. No tiene su cuño de identidad personal, o al menos ese cuño de identidad personal no vale nada dentro del mercado. Y al respecto, Marx nos dice que si el ser humano no se viera alienado frente al producto de su trabajo en este sentido, el trabajador disfrutaría sabiendo que su personalidad se ha vuelto objetiva, visible a los sentidos y, por tanto, un poder más allá de toda duda. El productor no alienado imprimiría su individualidad, su carácter específico sobre ese producto. Y por otro lado, el trabajador también se ve alienado frente al producto de su trabajo, en el sentido de que ese producto de su trabajo termina dominando, controlando al trabajador. Dado que ese objeto como mercancía es el mediador necesario de las relaciones sociales de ese trabajador con otros trabajadores, termina siendo ese fetiche, esa mercancía que él ha producido, la que termina sometiéndolo. El trabajador ha de ajustarse a las necesidades de la mercancía y no la mercancía a las necesidades del trabajador. El trabajador se convierte, dice Marx, en un sirviente del producto. La vida que el productor le ha otorgado al objeto lo confronta a él, al productor, como algo hostil y ajeno. Sería el fenómeno de la cosificación de las personas dentro del fetichismo de la mercancía que estudiamos en el vídeo anterior. En segundo lugar, el trabajador también se ve alienado frente a su actividad productiva y nuevamente se ve alienado en dos sentidos. Por un lado, en el sentido que ya hemos comentado, que el trabajador no escoge la actividad productiva a la que se dedica. Esto le viene determinado por el mercado. Por tanto, el trabajador se somete a la actividad productiva que le marca el mercado. Pero es que, por otro lado, todavía es peor, porque en última instancia, lo que le marca el mercado no es que sea carpintero, ingeniero de software, cantante, futbolista o escritor. Lo que en última instancia le está marcando el mercado es que ha de ser un productor genérico e indiferenciado de mercancías. Al mercado, el contenido específico de lo que produce esa persona le da absolutamente igual. El mercado le impone a cada trabajador
que trabaje en aquello en lo que en cada momento genere valor, con independencia de cuál sea su contenido material. Nuevamente, la forma social, el rol social que desempeña ese trabajador, anula su contenido material concreto. Nos dice Marx sobre esto: el trabajador se muestra totalmente indiferente con respecto a la especificidad de su trabajo. Para él no tiene ningún interés. Solo le interesa en la medida en que es trabajo y que por tanto es un valor de uso para el capital. Por eso, el tiempo que un ser humano trabaja dentro del mercado, en algo que le viene impuesto por el mercado, no es un tiempo durante el cual ese trabajador se está autorrealizando o está floreciendo en todo su potencial, sino que es un tiempo en el que se ve anulado, vaciado, corrompido por el mercado. El trabajador, dice Marx, no se afirma en su trabajo, sino que se niega. Bajo la propiedad privada, mi trabajo es una forma de alienar mi vida. Trabajo para vivir, para obtener los medios para mi vida. Mi trabajo no es mi vida. Por tanto, el trabajador se siente fuera de sí mismo cuando está trabajando y solo se percibe como sí mismo cuando no está trabajando. El trabajador se siente en casa cuando no está trabajando y cuando está trabajando no se siente en casa. Por tanto, el mercado mutila una parte de la identidad humana, específicamente aquella parte con un carácter más social, de sociabilidad, porque esa parte social, de sociabilidad, está plenamente sometida al mercado. La única parte de la identidad humana que queda fuera de la determinación del control completo por parte del mercado es aquella parte que podríamos llamar más animalesca, es decir, comer, dormir o reproducirse. Por eso, dice Marx, el mercado reduce la actividad humana a la actividad propia de animales. Lo animal, comer, beber o procrear, se convierte en lo humano, en lo único que es capaz de preservar el ser humano como propio. Y lo humano, la sociabilidad, se convierte en animal. Un trabajador cuya actividad productiva no se viera alienada por el mercado, se trataría de un trabajador para la que el trabajo sería una manifestación de la vida y por tanto un placer de la vida. Esto es, su trabajo sería su vida, cuando en el mercado es todo lo contrario. El trabajador solo vive cuando no trabaja. Y en tercer lugar, esta alienación del trabajador con respecto a su actividad productiva y por tanto con respecto a su naturaleza como productor social, también aliena al trabajador, al ser humano, frente a su propia naturaleza. Para Marx, las dos notas características de la naturaleza humana, aunque este es un concepto controvertido dentro del marxismo, son, por un lado, que el trabajador es un ser social, un ser que se realiza en comunidad, y por otro lado, que el ser humano es un trabajador, es un homo productor, es un ser que se realiza a sí mismo transformando la naturaleza y humanizando esa naturaleza, y a su vez siendo transformado en comunidad por la naturaleza que él mismo ha transformado y ha humanizado. Respecto a esta naturaleza humana, por ejemplo, Marx nos dice: primero, la vida productiva es la vida de la especie. Segundo, la universalidad del ser humano aparece en la práctica precisamente en la universalidad de un comportamiento con la que convierte a toda la naturaleza en su cuerpo inorgánico. El hombre vive en la naturaleza, es decir, la naturaleza es el cuerpo del ser humano con el que ha de interactuar continuamente para no fenecer. En tercer lugar, el ser humano convierte su propia actividad productiva vital en el objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene una actividad productiva vital que es consciente. No es una actividad productiva vital que esté predeterminada y en la que se subsuma. La actividad productiva vital consciente diferencia radicalmente al hombre de la actividad vital de los animales. Precisamente esa es su esencia humana. Y por último, el hombre demuestra con su trabajo transformador sobre el mundo objetivo que es un ser de la especie humana. Esta producción es su vida activa como especie. A través de la producción, la naturaleza se convierte en su obra y en su realidad.
el objeto de su trabajo es, por tanto, la objetivación de la vida del ser humano como especie. El ser humano se duplica no solo, como sucede en la conciencia, en el plano intelectual, sino también de manera activa en la realidad material, y por eso puede verse a sí mismo reflejado en el mundo que él ha creado. Y claro, si esto es lo que caracteriza la naturaleza humana según Marx, es muy evidente cómo el mercado aliena al ser humano de su propia naturaleza, al separarlo del objeto de su trabajo y del control de su actividad productiva. El mercado separará al ser humano de su naturaleza como productor social, o más bien someterá, subyugará y en última instancia deformará, anulará esa naturaleza a las necesidades del mercado. Por eso decía Marx que la sociedad mercantil reduce al ser humano a la categoría de animal, porque solo le permite seguir siendo no aquello que caracteriza al ser humano como tal, el control consciente de su actividad productiva para transformar la naturaleza según esa racionalidad propia, sino los comportamientos más llanamente animalescos. Dice Marx, en la medida en que el trabajo alienado despoja al hombre del objeto de su producción, también lo despoja de su vida humana, su vida como miembro de la especie humana, y transforma su ventaja sobre los animales en la desventaja de que su cuerpo inorgánico, la naturaleza, le es arrebatada. Y en este sentido, si el mercado no alienara al ser humano con respecto a su naturaleza como productor social, el ser humano vería afirmada en su trabajo la específica naturaleza de su individualidad, puesto que el propio trabajo sería una afirmación de su vida individual. Por eso, para Marx, solo en el comunismo, donde según él no existe alienación, solo en el comunismo el ser humano puede desarrollar todo su potencial y toda su individualidad. No una individualidad antisocial, pero sí sus rasgos distintivos, personales, propios, como ser humano diferente del resto. Y por último, claro, si la naturaleza del ser humano está en socializar con otros seres humanos a través de su actividad productiva sobre la que ejerce un control consciente, el mercado, al alienar al ser humano del objeto de su trabajo, de su actividad productiva y de su naturaleza como productor social, también alienará al ser humano respecto a otros seres humanos igualmente alienados. El mercado domina a todos los seres humanos. Es un producto humano, un producto emergente de la actividad humana, pero al cual se someten y se ven alienados a través de esa sumisión todos los seres humanos. El mercado no tiene un propósito racional detrás, porque no está controlado por nadie en particular. No es que haya alguien muy poderoso que esclavice a todos los individuos y los oriente hacia el fin de esa persona omnipotente. No, el mercado es una manifestación de la irracionalidad colectiva. Es un ente no racional, no es un agente, es un ente social, un conjunto de instituciones impersonales que dicta los destinos de todos los seres humanos que se someten a ese mercado. En lugar de que todos los productores sociales se unan entre sí y conscientemente decidan en común su propio destino, entre todos organicen racionalmente su actividad productiva social, le encomendamos esa tarea organizadora a un ente que nadie controla y que no es ni siquiera un ser humano consciente. Los seres humanos no se relacionan entre sí como co-creadores racionales de su destino colectivo y compartido, sino más bien entran en contacto entre sí como individuos separados, atomizados y únicamente socializados a través del intercambio de mercancías. Si cada ser humano se ve despojado de su naturaleza humana, precisamente porque no controla su actividad productiva, sino que está sometido al mercado, entonces si cada ser humano se animaliza, también tratará a otros seres humanos animalizados como lo que son dentro del mercado, animales. Y el vínculo mercantil que se establece entre animales no es un vínculo humano, no es un vínculo de racionalidad colectiva y compartida, sino que más bien es una relación antagónica de enfrentamiento y donde prevalece un cierto intento de coacción de unos sobre otros. El vínculo entre los individuos que intercambian, dice Marx,
se funda en una cierta coerción, pero esta coerción solo es, por un lado, la indiferencia de los otros ante mi necesidad como tal. A los otros les da igual lo que soy, solo me ven como un potencial intercambiador, y si no tengo nada que intercambiar, no entran en relación conmigo. Por otra parte, en la medida en que yo estoy determinado y forzado por mis necesidades, es solo mi propia naturaleza, que es un conjunto de necesidades e impulsos animalescos, lo que me coacciona y no algo ajeno a mí. Precisamente desde este punto de vista, también yo violento al otro, lo empujo al sistema de intercambio. Y en sentido contrario, si los seres humanos no se vieran alienados los unos frente a los otros, todos ellos trabajarían en conjunto para producir aquellos bienes que necesitan todos ellos en comunidad. Es decir, el trabajo social de los seres humanos se dirigiría a crear objetos que se correspondan con la necesidad de la naturaleza esencial de otros seres humanos. Cada ser humano expresaría su propia naturaleza humana mediando entre otros seres humanos y la especie, sintiéndose cada uno de nosotros confirmado por los pensamientos y el amor de esa otra persona cuyas necesidades hemos satisfecho con nuestro trabajo. Cada individuo objetivaría su propia vida creando directamente la expresión de la vida de un tercero, recuperando nuestra naturaleza esencialmente comunal. Hoy esa comunidad humana armónica y cooperativa no existe porque los lazos de sociabilidad se han mercantilizado, es decir, se han visto sometidos, dominados, subyugados y en última instancia deformados o destruidos por el mercado. El mercado, dice Marx, es una caricatura de la verdadera comunidad. En definitiva, la propiedad privada de los medios de producción engendra el mercado, y el mercado engendra la alienación, y la forma concreta específica de esa alienación en el mercado es el llamado fetichismo de la mercancía, que es indispensable para mantener en funcionamiento esa sociedad basada en la producción de mercancías, en la producción de objetos que solo valen socialmente por cuanto son la manifestación de trabajo humano indiferenciado. Un trabajo humano indiferenciado al cual se someten los seres humanos, que solo entran en contacto con otros seres humanos a través de esas mercancías que son representantes de trabajo humano indiferenciado. Es decir, unos seres humanos solo entablan relaciones disfuncionales, en muchos casos antagónicas, con otros seres humanos a los que también se ha desposeído de su control sobre el objeto de su producción, sobre su actividad productiva y sobre su mismísima naturaleza humana. El mercado nos degrada a animales, a seres humanos imperfectos, para poder someternos al dictat de la mercancía, al fetichismo de la mercancía y al intercambio de valores impersonalizados. Sin todo esto, la sociedad mercantil, que es la base del capitalismo, no podría llegar a existir. Pero mercancía no es exactamente lo mismo que capital. La mercancía es la forma social más básica, más primitiva, sobre la que se desarrollará el capital. Y precisamente a explicar el tránsito desde la mercancía al capital, dedicaremos el próximo bloque dentro de este curso sobre anti-Marx.